sentimiento que quizás no te lo puedo explicar con palabras, pero No sabría cómo ponerlo en palabras, me es difícil. Pero te demuestra que la magia existe en la vida. Impresionante cómo la gente puede cambiar solo con una noche. yo tenía una vida normal. Había estudiado, estudié una carrera, estuve trabajando varios años. Trabajé alrededor de 5 o 6 años de forma normal como un ejecutivo. Tenía un matrimonio, tenía un trabajo muy exigente, tenía una hija pequeña, entonces de verdad que en ese momento yo no rendía mucho en el trabajo, en la familia, porque estaba sobrepasado. Todo era sonidos del teléfono, de urgencias en la noche, pensamientos del trabajo. Mis padres, aunque vivían juntos, no tenían una relación, simplemente vivían juntos en la misma casa. Entonces yo no quería repetir lo mismo que mis padres, quería tener una familia bien constituida, no estaba resultando. Probé con la psicología, probé con la psiquiatría, no, siento que no me sirvió. Y así comenzó mi vida en esto. En algún momento cuando esta situación de estrés, de desarmonía me estaba llevando ya a sentirme enfermo, me recomendaron la ayahuasca. Yo no la conocía, me la recomendó mi hermana. Ella me dijo que había un chamán en Chile que trabajaba con esa planta, que era una tradición amazónica. Hicimos una reunión con este chamán, él me contó que trabajaba con una planta del Amazonas, que era una planta curativa. Me dio mucha confianza y decidí hacerlo. A los 5 días ya estaba tomando la ayahuasca. Yo soy psicóloga clínica que trabajo dentro de la corriente de psicología humanista y transpersonal también. Al día siguiente de tomar la primera vez ayahuasca me di cuenta como una sensación en el estómago que nunca había sentido antes, que es una sensación así como de tener el estómago tranquilo. Y ahí me di cuenta que en realidad toda mi vida anterior había estado como con una sensación de ansiedad en el estómago
y que yo pensaba que era normal y que todo el mundo la tenía y que esa era la manera como normal de vivir. Y después de tomar ayahuasca me di cuenta que no, que en realidad uno podía estar mejor. La primera vez que tomé la planta fue una liberación. La ayahuasca me hizo entrar en mi mundo, entender qué era lo que me agobiaba y despedazarlo. Fue una libertad que no sentía desde cuando era niño y quizás de cuando era un bebé, porque no la recordaba. No recordaba ese nivel de tranquilidad, de estar en paz. Me hizo entender que estaba todo bien al final. Que al final era lo que tenía que haber vivido y que ya iba a estar mejor de ahí para adelante. Me hizo comprender que iba a estar mejor. Y esa solamente comprensión me hizo cambiar la vida. Conozco varios tipos de terapia y en algún momento muy difícil de mi vida me ayudaron bastante, no fue suficiente. Tenía mucha rabia y más que rabia quizás odio. Y me sentía muy mal conmigo misma por sentir eso y no sabía cómo deshacerme de aquello. Y así llegué a la ayahuasca. Mi primera experiencia fue durísima. La planta me removió todo. Me hizo ver cosas, sentir cosas, botar muchas cosas. Fue una experiencia tremendamente fuerte en mi vida. Después que pasó el efecto, al otro día, la verdad es que la sensación fue de haberme sacado pero una mochila inmensa de mi espalda y de mi cuerpo. Me sentí muy bien. Me enfrentó con mis demonios y creo que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Cuando yo fui a la ayahuasca por primera vez, realmente no estaba en una búsqueda, estaba pasando por un proceso bien difícil, me había separado hacía como 7 meses. Yo lo tomé como una experiencia dije yo, pero nunca pensando, o sea, jamás se me imaginó que yo iba a tener un cambio tan grande. Mi primera experiencia, yo no vi, solamente escuché la voz de una mujer muy, muy contenedora que me hablaba y me explicaba muchas cosas. Terminó esa primera experiencia y yo no entendía nada. Yo quería ir a una siguiente ayahuasca porque quería saber qué era lo que realmente me estaba sucediendo. Y vi durante la ayahuasca, vi las infidelidades de mi esposo y todas esas cosas. Me di cuenta que yo no me había dado cuenta que estaba separada. Cuando yo escuché a mi papá que tomó un brebaje y que ese brebaje le hizo ver cosas y también vomitar, yo dije, yo quiero hacer eso. Él le explicó que era una experiencia fuerte, pero como yo andaba en búsqueda de algo, yo pensé que eso podía ser lo que yo andaba buscando. Yo desde chica siempre fui como muy tímida y andaba buscando algo que me ayudara como a liberarme quizá un poco. Y siempre tuve como un problema con el lado femenino. O sea, yo desde chica, mi mamá me contaba que me regalaban falda y yo jamás la ocupaba. La primera vez que yo tomé ayahuasca me mostró cosas como de mi infancia. Empecé a ver como visiones de cosas que a mí me habían pasado cuando niña, que tenían total relación con lo que yo después relacioné con el tema de la autoestima y de mi lado más femenino. Era como un sueño lúcido. Yo me estaba viendo desde afuera. Era como que estaba yo en ese tiempo de 21 años, viéndome a mí de 4, enfrentando como, en este caso a mí me tocó ver un abuso. Y estábamos con mi ex marido cuando ella nos contó qué es lo que había visto, entonces nosotros empezamos a recordar episodios y llegamos a la conclusión que sí, que era verdad, y que después con el tiempo lo demostramos que era verdad, lo que a la niña le había sucedido. Entonces, al enfrentarme con eso, bueno, a pesar que eran imágenes muy duras, la planta siempre fue como una madre, como muy cariñosa conmigo. Entonces,
A pesar que era duro, yo no estaba sintiendo miedo de lo que estaba viendo. Apoyado con terapia, son cosas que yo fui integrando. Empezó a bajar de peso, ya no tomaba, ya no salía tanto, empezó a preocuparse por otras cosas. Diría que empezó a preocuparse más de ella. Y para mí eso fue súper bonito, y ahí acompañándola nomás. Me di cuenta que era una herramienta terapéutica bastante profunda y bastante rápida también. La ayahuasca es el entendimiento en mi caso, más que mostrarme fue el entendimiento. Como que el entendimiento te da como salud, te da paz, te da tranquilidad. Una vez que uno reconoce el problema, deja de ser un problema. Empiezas a ver la vida de otra manera y a conectarte de otra manera también con todo, con la gente, con el entorno. He visto un cambio importante en mí, no solamente, digamos, en mis relaciones, en mi vida, en mis propósitos, en la claridad, sino también en mi trabajo profesional, como mayor intuición, más intuitiva, mayor capacidad de ver, de comprender, porque claramente que si yo veo y me entiendo más a mí, también voy a poder ver y entender más a otra persona. Lo más importante para mí es vivir el presente, el aquí y el ahora. Me sentí a mí misma como en mi cuerpo hacia la izquierda y la derecha, hacia la izquierda y la derecha, que era como pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Y ahí me di cuenta que yo decía, oye, bueno, en realidad nunca vivo en el presente. Para mí la ayahuasca es como un antes y un después. Ella me dijo, sí, esta es tu realidad, esto es lo que tú te estás viviendo y tienes que partir de nuevo. O sea, eso es lo que yo asumí, tengo que partir una vida nueva. Y de ahí partió todo un crecimiento. Partió un proceso en realidad donde fui muy acompañada por Rumi y por Danai. Toco y cuerpo, uscosito, guarmisita anguna, sitio anguna, tani, patio anguna, tani. Alrededor guna, tani, 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 ri, 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 ri. ¿Y esa cosita me ayuda? ¿Con alguna de esas cositas? Después de tomar la planta entré en un periodo de paz, de tranquilidad, de calma. Y mientras yo estaba en esta terapia iban llegando personas. Y muchas de las personas también eran casos similares. Depresión, falta de propósito en la vida y así un montón de cosas. Y mi vida empezó a cambiar. Después que yo ya terminé un proceso de curación, seguí asistiendo, pero ya más por un trabajo de desarrollo personal. Yo me hice amigo de este chamán. Hasta que un día
se me ocurrió la muy buena idea de pedirle que me comenzara a enseñar. Entonces, por ejemplo, empecé ahí a trabajar en el fuego, a tener una relación con las plantas, con el tabaco. Empecé a acercarme al tambor, la sonaja, al canto. Yo no cantaba nada, ni en la ducha. Y esa sensación de cantar, de elevar tu espíritu a través del canto fue maravilloso. Entonces ahí mi conexión con el mundo del chamanismo amazónico se fundió y decidí hacerlo como un camino de mi vida. Sentí que si realmente yo quería dedicarme a esto, tenía que hacerlo de verdad. Y por lo tanto tenía que ir al Amazonas, donde es la casa de la ayahuasca. A ayahuasca é uma preparação psicoativa vegetal utilizada tradicionalmente por grupos indígenas da bacia amazônica de países como o Brasil, Peru, Equador, Colômbia, usada sobretudo para rituais mágico-religiosos. De maneira geral, a palavra ayahuasca, que vem do Quechua, que é uma língua andina, se refere ao cipó, que é a planta conhecida botanicamente como Banisteriopsis caapi, da família das malpighiáceas, que é rica nos alcaloides beta-carbolínicos armina, tetrahidroarmina e armalina. Estos alcaloides tienen unas propiedades fisiológicas muy interesantes que consisten básicamente en inhibir unos enzimas que se encuentran presentes en el organismo y que se conocen genéricamente con el nombre de monoaminoxidasas. Existe esta monoaminoxidasa en dos formas, la monoaminoxidasa A y la monoaminoxidasa B, y los alcaloides que contiene la ayahuasca son capaces de bloquear de forma transitoria, de forma reversible, la monoaminoxidasa A, conocida también con el nombre de MAOA. Por outro lado, no contexto indígena se usam dezenas de outras plantas misturadas junto com a liana, com o cipó. No Brasil e no Peru se usa sobretudo a espécie chamada Psychotria viridis, que é uma rubiácea da família do café, que é rica no alcaloide indólico N,N-dimetiltriptamina ou simplesmente DMT. Esta DMT tiene la peculiaridad de ser un potente fármaco psicoactivo, un potente fármaco visionario, pero que es totalmente inactivo cuando se ingiere por vía oral, solo es activo cuando se ingiere por vía parenteral. Y esta inactividad se debe a que es degradada precisamente por esta enzima, la monoaminoxidasa, que se encuentra pues, en el tracto gastrointestinal y en el hígado. Sin embargo, la sabiduría de la ayahuasca ha permitido combinar esta dimetiltriptamina con las betacarbolinas. Las betacarbolinas van a bloquear la MAOA y la DMT va a poder acceder a la circulación sistémica y de ahí llegar al sistema nervioso central, donde va a poder ejercer sus efectos. Y lo que nos explica el individuo que está experimentando bajo los efectos de la ayahuasca es una experiencia fuertemente introspectiva, un estado casi onírico, muy parecido a los sueños. Es frecuente que aparezcan visiones, generalmente estas visiones, estos pensamientos oníricos están relacionados con cuestiones de tipo personal y suelen tener una carga afectiva bastante importante. Y muchas personas reportan, una vez ha finalizado la experiencia, que lo vivido puede ser útil en su vida cotidiana. O como mínimo, la experiencia pues, no les ha dejado indiferentes, sino que ha tenido pues, un fuerte impacto. Pareciera ser que lo que ocurre
en la ingesta de ayahuasca en el contexto de una ceremonia terapéutica o espiritual. Desde el punto de vista de las teorías psicológicas, lo que uno puede explicar es que, por un lado, emerge material inconsciente de experiencias de la historia de vida que han quedado reprimidas, de lo que en la psicología, particularmente psicoanálisis, en las distintas escuelas psicológicas, se habla del inconsciente biográfico. Estas plantas, digamos, permiten una emergencia de material inconsciente y eso puede ayudar a un proceso terapéutico enormemente. Que el Ministerio Público mantiene formalizado a César Ahumada, fue sorprendido realizando un ritual de ayahuasca en Pirque. La dimetiltriptamina está prohibida en Chile desde hace muchos años, está prohibida también en Estados Unidos, no tiene ningún uso terapéutico o médico conocido. Efectos de impacto directo en en la persona que consume. Este vegetal está permitido en Brasil como parte de rituales religiosos. Perú es considerado patrimonio cultural y es utilizado para combatir adicciones, pero entre los especialistas chilenos sigue generando desconfianza. Cualquier sustancia que te haga perder tu nivel de conciencia, automáticamente es una sustancia que está interviniendo. No solo el efecto de narcosis, sino que también los efectos cardiovasculares. Esta última es una de las visiones que desde la ciencia califica la ayahuasca como un producto peligroso, tóxico y adictivo. En noviembre del año pasado, en una ceremonia, asistió una chica que pidió, digamos, terapia con ayahuasca, que ella tenía un problema emocional, que quería resolver. Pidiéndome curación, sabiendo que la planta de la ayahuasca es curativa. Rumi le preguntó que dónde ella había sabido de nosotros, porque por lo general a las personas que vienen a participar en nuestras ceremonias, digamos, son recomendadas por otras personas que han venido. Por eso nos tomamos tanto en explicar, en que conozcan, en que sepan, en entrevistarlos, en hacer seguimientos. Entonces, para que realmente la gente pueda abrir su corazón y su mente a curarse aquí. Entonces, imagínate el cuadro. La medicina va a hacer su efecto en los primeros minutos. De los primeros minutos, 10, 15, 20, 30, hasta una hora. Debiera hacer su efecto. Entonces van a sentir un poco de escalofrío, calor, frío, un poquito como de electricidad. Entonces tranquilos, concentraditos en su propósito. En la medicina nosotros le vamos a estar acompañando con el Ícaro, le vamos a estar cuidando y guiando. Así que ustedes aprovechen, tengan un estado de meditación, derechitos, bien concentrados. El canto les va a guiar. Entonces ustedes se van a concentrar en el Ícaro y dejen que el Ícaro les vaya guiando en la curación, ¿ok? Previamente a la ceremonia se habían hecho ya los rezos iniciales, donde se piden protecciones. Mucha gente meditando, mucha gente conectándose con la planta. Rumi recién había terminado de repartir la ayahuasca, entonces estábamos todos con el vasito. Y empezamos a sentir golpes. Nos quebraron unos ventanales acá. Empezaron a patear la puerta del otro lado. Nosotros nos asustamos, pensamos que, no sé, nos venían a asaltar, eran ladrones. Yo vi pasar una mano con una pistola y gritando todos al piso, y se rompieron vidrios por varios lugares de la casa. Y entran, imagínate, pues 20 policías con pistola, y este es un asalto y tírense al suelo. Ya estábamos en el suelo, entonces era como ridículo. La gente. Uno veía la impotencia que estaba sintiendo Rumi. Imagínate las personas que confiaron en nosotros, que confiaron en esta medicina. Que estos tipos fueron muy violentos, demasiado violentos. Rumi lo estaba tratando de tranquilizar a ellos. Por favor, paren. Por favor, tranquilícense. Rumi habló con ellos, les pidió que mantuvieran la calma, que nosotros íbamos a cooperar. No, que aquí puede haber un bipolar con alguna botella que nos va a atacar, o puede haber algún psicótico con un cuchillo. O sea, imagínate el nivel
de la policía. Y ahí, bueno, la chica esta se levantó de su puesto y ahí supimos que ella era una agente infiltrada de la policía y ella había dado el aviso para que ellos entraran en ese momento. Yo le dije, bueno, ¿qué pasa aquí, po? ¿Por qué llegan aquí a mi casa? Si podrían haber llegado golpeando. Ellos esperaban, no sé, joyas, dinero, lujo. Entonces estaban como un poco frustrados porque no habían encontrado lo que ellos querían encontrar. Si ellos realmente hubiesen investigado antes, se hubiesen dado cuenta de que las personas con las que se iban a encontrar ahí no eran personas agresivas. Cuando estábamos aquí, les dije, si ustedes tomaran esta planta, ¿qué les apuesto? Que se arrepentirían de lo que están haciendo. Me dijeron que jamás en la vida la iban a tomar. La persona que estaba dirigiendo la operación, el jefe, digamos, en un momento cuando todas las personas estaban alrededor del altar, ¿ya?, se sienta frente al altar y empieza a tomar cada uno de los objetos sagrados del altar y riéndose de que esto era falso, de que esto es mentira, de que ustedes están siendo engañados. Y diciendo, ¿por qué ustedes están acá? O sea, ¿qué es lo que creen que van a conseguir? Este es el que los engaña, po. Este es el que les roba la plata. Este es el que es un traficante. Y después toma su pistola y toma como un bolsito que teníamos en el altar y se pone a limpiar la pistola frente al altar y frente a todo el mundo en una actitud pero súper prepotente. Yo creo que si ellos mismos hubieran querido saber lo que yo hacía, podrían haber golpeado la puerta, me decían, ¿sabe, señor? Nosotros sabemos que usted da una planta, queremos investigar, por favor acérquese a los organismos públicos porque usted tiene que responder sobre esto. Perfecto, lo hubiera hecho. Rumi y yo fuimos detenidos. Señor, ¿cuándo fue detenido? Ayer en la noche. ¿Quién lo detuvo? Policía de Investigaciones. ¿Le dieron a conocer sus derechos? ¿Tenía derecho a un abogado y eso? Sí. Señora, usted fue conjuntamente detenida. Sí. En las mismas condiciones. ¿Le dieron a conocer sus derechos? Sí. ¿Le indicaron por qué estaba detenida? Sí. Magistrado, los imputados fueron detenidos efectivamente el día de ayer, 14 de septiembre del año 2009, mientras estaban realizando un denominado ritual de ayahuasca. Ambos imputados hicieron una entrega a una serie de personas de un vaso plástico de color azul que contenía una sustancia líquida de color café identificada como dimetiltriptamina, esto es DMT, sustancia que se encuentra controlada por la ley 20.000. Según la visión del fiscal Rumi, no era chamán, era yo que como psicóloga me aprovechaba de mi profesión para que las personas vinieran a estos rituales y que más encima yo les daba mis boletas de honorarios profesionales para que después estas personas reembolsaran el sistema de salud, lo cual es una absoluta mentira. En la prensa salió que éramos una secta, que drogábamos a las personas, que les robábamos la plata, el dinero, que me compararon con Charles Manson. Mira, dio para que todos hicieran como un festín de la historia. Que la ayahuasca es una droga alucinógena, que uno la toma para ver elefantes rosados, que la gente se muere del corazón inmediatamente. Nuestros amigos nos empezaron a llamar y nadie podía entender, las personas que nos conocían, cómo podían decir esas cosas. A nosotros nos da realmente es como rabia y como impotencia. Encuentro injusto que le pase esto a gente que está sanando a personas y está ayudando a personas a salir adelante en sus procesos emocionales. Menos mal que no estamos en la Edad Media, si no, nos hubieran quemado la plaza de armas, yo creo. Evitamos que mi hija estuviera en contacto con la prensa y la televisión los primeros días, porque de verdad que fue cruel, súper cruel. Yo he visto en la tele que cuando encuentran a un traficante le dan como 50 años de cárcel y yo no quiero eso para mi papá. Entonces, esto creo que deberían hacer las personas, informarse, saber más de las cosas, para no juzgar a mi papá antes de conocerlo. Me dijo, papá, yo sé que el chamanismo a veces la gente no lo comprende, pero tú eres un buen chamán, así que yo te apoyo. Eso, ¿qué quieres que te diga? Entonces, imagínate, po. ¿Cómo no te van a dar ganas de seguir adelante? Es duro lo que a ellos les está sucediendo realmente, porque no se lo merecen para nada, para nada. Por la ayuda de algunos amigos que inmediatamente se acercaron a nosotros, pudimos dar una entrevista en la televisión. Y hablé. Vino a hablar de la ayahuasca. Está aquí el señor César Ahumada, el chamán Rumi.
Y ahí empezó a cambiar un poco la visión de la opinión pública, de las personas. También nos hicieron algunas entrevistas en otros diarios, así que ahí empezó como a revertirse un poco esta historia sensacionalista que salió en un principio, digamos, en la versión que había dado el fiscal. Nos hemos dado cuenta que además los organismos que tienen que velar por estas cosas, ya sea la Policía de Investigaciones con el Departamento de Narcóticos, ya sea el CONACE, que es el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, el Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud, no quieren investigar. Yo soy médico, especialista en el área de toxicología. Soy profesor de la Universidad de Chile y además de la Universidad Mayor. Llevo 30 años trabajando en el área de toxicología, específicamente en el área de toxicología clínica y en el área forense y en análisis de riesgo. Faltan estudios, falta mucha información, no hay estudios que validen los beneficios ni que validen tampoco las dosis a las cuales esto es. Puedes pasarte 10 años tranquilamente estudiando solamente una molécula para llegar a establecer nivel de efecto bueno, nivel de efecto malo. Llevamos más de una década investigando sobre la farmacología de la ayahuasca en humanos. ¿Quién hace los estudios? Tiene que ser alguien que diga, bueno, yo como científico voy a investigar. Decidimos empezar a estudiar lo que sería la seguridad de la ayahuasca, ver si era factible administrarlo en condiciones de laboratorio sin que esto supusiera un riesgo elevado para la salud de los participantes. Y dentro de los efectos esperados, obviamente, vas a tener en primer lugar la arritmia cardíaca, y que por sí sola la arritmia cardíaca te puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? A nivel de la frecuencia cardíaca no observamos cambios prácticamente, por tanto pudimos concluir que él, aunque tiene unos efectos de elevación de presión arterial, estos son muy moderados y por tanto no constituían un riesgo importante para los voluntarios, y a partir de ahí pues decidimos continuar con otros estudios donde ya participará un número mayor de personas. Si afecta a las neuronas GABA, si no las afecta, si afecta a otro tipo de neurona, si afecta a los niveles de serotonina, no se sabe. No se han hecho los estudios. La administración de ayahuasca produce unas modificaciones en la actividad de las neuronas piramidales que empiezan a activarse. Su acción basal se ve aumentada y esto se traduce en dos cambios que podemos observar. En primer lugar, aumenta la actividad en una banda de frecuencias del electroencefalograma, y también mediante técnicas de neuroimagen podemos ver que hay unos aumentos de flujo sanguíneo en unas áreas muy específicas. No tenemos información. No hay SPECT cerebral antes ni SPECT cerebral después. No hay pruebas hepáticas antes y pruebas hepáticas después. No hay nada. Al inicio del estudio, al final y después tras cada una de las sesiones experimentales, hicimos una serie de análisis de sangre donde evaluamos diferentes parámetros como enzimas hepáticos. Hicimos también recuentos de las células de la sangre, lo que se conoce con el nombre pues, de estudios hematológicos, y lo que vimos fue que la ayahuasca pues, no modificaba para nada estos parámetros y que se encontraban pues, dentro de los rangos normales, incluso unas horas después de finalizados los efectos de la ayahuasca en la misma sesión experimental. No hay estudios como tales. Y si no hay estudios, no tenemos nada. Dos personas de Barcelona, del Hospital Sant Pau, que ahí dicen que han hecho estudios durante 10 años con la ayahuasca dentro de un contexto clínico. No sé si han mirado el estudio que ellos han hecho y qué es su opinión sobre la forma que ellos hacen su estudio ahí en Sant Pau. No, desconozco, y ahí lo único que habría que hacer es que fomentar que ellos publicaran revistas científicas y que se sometieran al rigor científico, que abrieran la información y que esa información fuera auditada de tal modo de poderla conocer. Experimentar con seres humanos no está validado en ninguna parte del mundo. No pasa los códigos de ética, ¿ya? Y transgrede profundamente los códigos de Nuremberg y todos los demás.
podría entrar en el mismo estado de trance con una muy buena música clásica, sin necesidad de entrar a consumir otras sustancias, ¿ya? Porque es como se produce la sensación de placer y la sensación de placer con la sensación de elación y bienestar, y esa sensación así de que quedas como traspuesto. Pero eso lo puedes lograr con una muy buena relajación de otro tipo, sin necesidad de tomar este tipo de sustancias. Ese es un efecto placebo. Ese nivel de ignorancia, de alguna manera, es el que está actuando contra nosotros. Wow. Vamos a ver qué nos dice la lluvia. A ver. Nosotros, dándonos cuenta de eso, organizamos una conferencia que tenía por fin poder convocar a profesionales que fueran expertos en el tema para que vinieran a Chile y nos pudieran decir realmente qué pasa con la ayahuasca. Ella es mi hija. No, es que no, eso no tiene que ver con él. Todo eso nosotros. Justamente exposición para cosas, entonces podemos colocarla. Ya. ¿Aló? Mira, Mantoguas en conjunto con la ONG ISER. Tres personas importantes. Bien, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta conferencia, la primera conferencia internacional sobre el uso ritual de la ayahuasca, desde la perspectiva científica, antropológica y terapéutica. Hemos convocado profesionales del más alto nivel de España, de Perú, de Chile, para que nos vengan a contar los avances de los estudios de esta medicina. Lo que produce es una intoxicación en el sistema nervioso que genera estados patológicos de la conciencia, es decir, alucinaciones, delirios, pensamientos primarios, fantasías, y que las motivaciones con que se participa en esta ceremonia son más bien de tipo evasivas, alienantes, y que producen trastornos psicológicos. Y entonces es muy fácil también ligar este fenómeno a un fenómeno que efectivamente es un fenómeno de salud pública real, que es el fenómeno de la drogadicción y de la adicción. Pero podemos ver que este es un paradigma y una visión que es bien reduccionista. Si nosotros consideramos el conocimiento y la visión de la psicología transpersonal, podemos tener una mirada distinta. Las defensas psicológicas del yo se flexibilizan y esto permite que emerja material inconsciente. ¿Cuáles son en general los materiales inconscientes que más emergen? Experiencias de vida anteriores que han estado reprimidas o no accesibles a la conciencia y aspectos de la personalidad conflictivos. Esto puede producir vivencias de incomodidad y de miedo. Pero en general lo que se ha visto es que en el contexto de una ceremonia ritual, las personas son capaces de integrar estos elementos emergentes de la conciencia, este material inconsciente, y integrarlos de una manera positiva. La ayahuasca no produce ni tolerancia ni dependencia, en el sentido de que al retirar, cuando desaparece el consumo, hay una reacción fisiológica del organismo en el que si no se administra la sustancia se produce una alteración. No hemos encontrado signos de neurotoxicidad ni de trastornos psicopatológicos en nuestras muestras. Logramos traer a esa gente y lo extraño que invitamos a la gente del ministerio, invitamos a la gente del control de estupefacientes y no asistieron. Muy bien, ¿y tú? Bien, ya tranquila, ya. Feliz ya. Sí, salió en la televisión, CNN, salió en el diario. ¿Cómo te va, compadre?
¿Cómo estás, Steve? Bien, gracias, señor. Bien, good. Bienvenido, por favor. Gracias. Más de 150 personas en la conferencia de la ayahuasca. Entonces, el comentario del exministro dice: vine a aprender. Tenemos que estar abiertos a todo esfuerzo responsable y serio que se relacione con la medicina alternativa, explicó el director del Hospital Calvo Maquena, Osvaldo Hortaza. Ay, qué bueno. Y ponen ahí, más de 150 personas desembolsaron 40.000 pesos para ser parte del encuentro, donde expusieron 2 capos españoles y 1 peruano, quienes estudiaron científicamente los efectos que produce la planta visionaria en las personas. Entonces, ya estamos en la tele, en el diario, y salió también en CNN. Mi mamá vio mi cambio en beneficio. Cuando yo estuve en la selva, ella enfermó de la vista. Cuando yo volví, yo le ayudé a curarse con la ayahuasca. Entonces ya ha vivido la curación en forma personal. ¿Tú has tomado harta ayahuasca también, pues? También, he tomado mucha ayahuasca. Gracias a eso tengo los ojos bien abiertos. Porque tenía los ojos cerrados antes. Y esta enfermedad la llevo ya como por unos 5 años. Y cuando empecé a tomar ayahuasca con Rumi, se me abrieron los ojos y he vuelto a la vida. Porque eso es muy importante para mí, de la vista. Y tomaba todos los días, un poquito así en la noche. Y eso me ayuda muy bien, estoy feliz. Y vamos a salir adelante. Ahora te falta aprender unos ícaros y te pones a Sí, trabajar conmigo. También vamos a aprenderme unos ícaros y vamos a trabajar juntos. Gracias, mamá. Sí, vamos nos va a ir a bien, estar bien, nos va a ir muy bien. Estamos confiados. De eso estoy muy segura. Muy segura que nos va a ir bien. Tengo toda mi confianza en que es la persona clave que hoy día hay en Chile para poder darle un nuevo sentido al trabajo con la planta de ayahuasca de forma terapéutica. Nosotros siempre nos hemos apoyado, somos una familia muy unida, apoyadora y justamente en los momentos difíciles es cuando más nos apoyamos. Nosotros tenemos toda la confianza en el trabajo de mi hermano, en los beneficios de la madre ayahuasca. Toda nuestra familia conoce sus beneficios y para nosotros, como te dije, es una prueba y creemos que la está pasando muy bien. Tiene todo nuestro apoyo y confiamos en que todo va a salir bien, en que vamos a poder revertir esta situación de una manera favorable y se va a poder no solo defender a Rumi, sino que también hacer una contribución a la sociedad chilena, a este mundo, a estos tiempos. Ajá. Sí. Así es. Así es. Que así sea. Que así sea. Hay que llenar el estanque para la segunda ronda, que viene, que es el juicio, pues. Pero le vamos a darnos. Estamos a la espera del día 8 de agosto para saber finalmente para cuándo va a ser el juicio o si hay que esperar, digamos, más meses para hacernos una idea de hasta cuándo vamos a tener que esperar para ese día. Saben que es una injusticia lo que está pasando en este minuto. Van a tratar de ensuciar mi reputación, la reputación de mi señora. Ella hasta el año pasado hacía clases en la universidad, pero por esto dejó de hacer clases, perdió su consulta, nos cerraron las cuentas del banco. Toda la sociedad formal nos empezó a cerrar las puertas. Pero el cariño, el amor, de alguna manera, la confianza nos ha ayudado a seguir. Hemos recibido mucho apoyo, mucha ayuda de personas que de verdad sintieron un cambio con la ayahuasca en su vida y que ahora sienten como también un deber de devolver la mano. ¿Qué es lo que va a pasar con el juicio? No lo sé todavía.
tengo toda la esperanza de que nos vaya bien, que cada persona decida cómo o qué terapia elige para mejorar su vida o qué visión de la vida elige. Tiene que ver con eso. Y las personas que no les gusta o que no creen, bien también. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Te presento Hola. a los amigos. Bueno, lo que les quería contar era que finalmente el fiscal nos va a formalizar el 8 de agosto. ¿Ya? Y después el juicio quizás va a ser para octubre o noviembre. Nosotros presentamos nuestras pruebas y ellos presentan sus pruebas. La mejor defensa es que digan ustedes que tienen, digamos que lo que usan es la ayahuasca en natural, Claro. y que no este otro producto. Claro. Eso es lo más importante. Pero si eso lo tenemos. Pero como el fiscal... Porque salen los médicos en la televisión diciendo de que este producto es sumamente dañino para la... Claro, pero es que son médicos chilenos que no conocen la investigación científica que hay al respecto. Nosotros tampoco tenemos los recursos para hacer todo lo que hemos hecho, entonces hemos tenido el apoyo de la familia, sobre todo, el cual nos ha permitido hacer ciertas cosas. Entonces logramos llegar a un grupo de abogados que son 2, que ellos no toman casos de narcotráfico, que también era bueno, porque si nosotros tomábamos un abogado de narcotráfico, nos íbamos a meter en el mundo del narcotráfico. Consideraron que esto era un debate cultural. Y, bueno, una de las primeras cosas es establecer que diferenciación de DMT y ayahuasca. Ya hay un informe de las Naciones Unidas, del INCB, que dice que ninguna planta que contenga DMT es perseguida por el control del convenio de 1971. La tesis del fiscal es, oiga, a usted le dieron DMT, ninguno de los pacientes iba a tomar DMT ahí, primero que nada, ellos iban a hacer un ritual sanatorio de ayahuasca, digamos. O sea, toda la conducta está dirigida a otra cosa. Ahora, así que los mismos testigos que vaya el fiscal, y si no los llevaron, los vamos a llevar nosotros, más que más son tus pacientes, digamos. Son cosas que van a ser muy buenas para ti. Segundo, tenemos los peritajes, tanto antropológicos, para explicar todo el fenómeno del chamanismo. Vamos a tener peritajes químicos y psicológicos respecto a los efectos de la ayahuasca, que van a rebatir el carácter adictivo y que van a rebatir, digamos, la toxicidad. Con eso, en teoría, deberíamos estar listos. Y más encima vamos a tener un informe del Centro Taquihuasi que va a aportar una experiencia práctica de cómo esta cosa se utiliza. Por otro lado, respecto de los informes periciales, que es lo que yo he estado más dedicado, creo que los de Jordi y José Carlos están básicamente listos. Están haciendo un peritaje abiertamente, o sea, esto, muy objetivo y todo, pero necesitan trabajo para contrainterrogación. Exponer una conferencia tranquilo con un auditorio que es súper complaciente, todo es una cosa, y otra cosa está con un fiscal perro que te está hueveando. Eso es muy distinto. Tenemos un argumento que tiene que ver con... A ver, para que haya un delito, y esta es una cuestión súper importante, digamos, que va a pesar mucho en la decisión del tribunal, para que haya un delito, digamos, tiene que haber
ilicitud, que aquí no está, porque en definitiva la prohibición no está consagrada. No está consagrada una prohibición a la ayahuasca, y punto. Y aunque el fiscal quiera estirar el caso y deformarlo, y meterlo y tratar de construir algo, siempre es una argumentación forzada. Lo que está prohibido es el DMT, y está claro, digamos, que el sentido de esa prohibición es respecto al DMT puro, que no se ingiere por vía oral. Punto. Ahora salió una nueva arista, una niña que tuvo una mala experiencia. Se acercó a la fiscalía diciendo que ella había tomado ayahuasca, que le había pasado muy mal, que después había tenido que ir a hacerse lavado de estómagos, terapia de sueño, casi intentos de suicidio, que eso le había afectado la vida. Y con ella tuvimos muchísimo cuidado. Restricciones, recomendaciones. Personas que se encuentran tomando medicamentos en forma regular o momentánea, comunicarlo antes de inscripción. Esta persona nos mintió. Sobre eso tenemos que trabajar, ¿eh? ¿Quién mintió? La niña, porque ella no nos dijo ninguna de... Sí, ella tomaba remedios, ¿cierto? Sí, ¿Estaba con fluoxetina o algo así? Estaba con depresiva, medicamentos depresivos. Y a ella, en particular, la podríamos hacer pedazos, porque ella tiene una evaluación previa con la DNAE. Eso es una cosa en la que tenemos que trabajar. Eso tenemos que trabajarlo, tenemos que establecerlo bien. Yo no tengo claro si tú le dijiste a ella si que tenía... Se le hizo llegar ese día, pero con restricciones súper claras. Te van a venir a dejar, tú estás en otro lugar, te van a venir a dejar tu pololo, si no, no vas a tomar. Hay muchas, incluso telefónicas conmigo, con ella. Si estos tipos tienen grabaciones, deben tener grabaciones mías con ella. Ella insistió en venir con nosotros. No, está claro, eso lo tengo claro. Si y ella las restricciones las sabe absolutamente. Cuidado. A ver, cuidado qué. Lo vamos a tratar. Pero a ver, cuidado qué. Jamás miento sobre lo que hago. No, tú me puedes preguntar, pero yo jamás miento. Yo jamás he dicho que mienta. Sí, pero es que igual me pusiste en tela de juicio, porque yo jamás digo que no. Hasta el fin No, pues bueno, ahí te vas a encontrar conmigo y ahí se va a encontrar el fiscal también, porque no es así. Esto es un juicio por un cargo penal. De aquí no va a salir una resolución administrativa de, oiga, consuman todos ayahuasca. Si ese no es el tema. Esto es un cargo penal y vamos a rebatir la idea de que tú hayas cometido, en este caso específico, un delito, digamos, de infracción a la ley de drogas. Es eso y punto. Iniciado el juicio oral. La acusación que presentó el Ministerio Público señala: hecho número 1. Los acusados César Rafael Ahumada Lira y Danae Dimitra Sáenz Racis se concertaron para ofrecer a un grupo numeroso de personas de nuestro país la ingesta de DMT, dimetiltriptamina, en una solución acuosa, obtenida de un extracto de la especie vegetal ayahuasca, a fin de obtener efectos alucinógenos dentro de un auto denominado ritual de ayahuasca, con pretendidas finalidades de sanación espiritual. Damos inicio a los alegatos de apertura, se le concede la palabra al Ministerio Público. Promueven, incitan y distribuyen en forma coordinada y sistemática cantidades relevantes y riesgosas para la salud de drogas ilícitas, psicoactivas, que además tienen propiedades alucinógenas y que por si fuera poco no tienen ningún tipo de intencionalidad altruista, sino que por el contrario lo realizan con un clarísimo fin de lucro, como ocurrió con los acusados. La dimetiltriptamina está prohibida en cuanto a su elaboración, distribución, uso y consumo. Es una sustancia tremendamente riesgosa si se ingiere. No posee uso terapéutico alguno conforme a la ciencia. No existen estudios recientes sobre ella para darle seguridad. E incluso podrán hablar de las bondades de esta pseudo denominada terapia. Esto confirma la tesis del Ministerio Público. Existe una baja percepción de los consumidores debido a su ignorancia y debido al aprovechamiento de los acusados de este discurso por la naturaleza y por las necesidades psicológicas del conocimiento vital. Pocas veces se ha visto un caso presentado ante el Tribunal de Derecho en forma más distorsionada que lo que ha hecho el fiscal a cargo de esta causa.
Ignorancia que el señor fiscal hoy día reitera en su planteamiento como si estuviera orgulloso de ella. La dimethiltristamina es una cosa, y por mucho que el fiscal sostenga lo contrario, la ayahuasca es otra cosa. Y las prohibiciones en este sentido son de derecho estricto. Lo que dice el señor fiscal respecto a que no hay estudios científicos válidos es falso. Esos estudios están publicados en la revista más prestigiosa científica a nivel internacional, como lo va a poder apreciar el tribunal cuando estos peritos declaren. Tengo publicados unos 40 artículos científicos, 15 de ellos versan sobre la ayahuasca. Hemos realizado un total de 5 ensayos clínicos diferentes, todos ellos aprobados por comité y por la Agencia Española del Medicamento. La ayahuasca, como se puede probar, es una sustancia que no provoca adicción. La ayahuasca es una sustancia que no provoca dependencia. La ayahuasca es una sustancia que no provoca tolerancia, es decir, no se requieren mayores dosis continuamente para conseguir el mismo efecto que se busca. Pudimos concluir que no había una toxicidad manifiesta por la administración de la ayahuasca en condiciones de laboratorio, con esterilizado, incluso a una dosis que es superior a lo que habitualmente se reporta como dosis media de uso en condiciones rituales. En relación con la farmacología de la dimethiltristamina, ¿cierto? No, de la ayahuasca. En nuestro informe incorporamos datos sobre la DMT porque es uno de los principios activos que están ahí presentes, pero toda nuestra investigación siempre ha versado sobre la ayahuasca. Sobre la ayahuasca. La ayahuasca es un remedio tradicional, como he explicado, en muchos países, por tanto la JIFE nunca va a prohibir la ayahuasca porque estaría vulnerando los propios tratados de la UNESCO. Y en su informe dice explícitamente que ni la ayahuasca ni ningún material vegetal que contenga DMT se encuentra en el convenio de 1971 de sustancias psicotrópicas. Esto es así, esto lo dice la JIFE es la que manda a hacer el ordenamiento legal para el resto del planeta y no hay vuelta de hoja. En su informe hace referencia al DMT ingerido en forma de ayahuasca por vía oral, ¿no es así? Claro, la ayahuasca tiene acción por vía oral porque tiene DMT y tiene betacarbolina, pero es un combinado de las dos plantas y es lo que hace que el compuesto sea psicoactivo, es decir, tenga actividad. Pero la DMT por vía oral, aunque se ingieran gramos, me atrevería a decir kilos, pero uno moriría por empacho, más que por sobredosis, ¿no? La DMT por vía oral no tiene ninguna actividad. El ser humano necesita absolutamente pasar por estados evolutivos de conciencia para vivir, es una necesidad vital. Precisamente la experiencia con la ayahuasca o la experiencia con las sustancias permite recobrar el sentido de la vida. Y cuando se me pregunta doctor, ¿cómo se puede resumir una palabra en ayahuasca? ¿Cómo resumir lo que es la vida del ser humano, la conciencia universal? Bueno, le voy a decir la palabra reconciliación. Es la persona que toma ayahuasca en un contexto adecuado se reconcilia poco a poco consigo mismo, con su pasado, con su historia, con sus creencias, con su nacionalidad, con su cultura, con su cuerpo físico, con sus defectos. Entra en una paz interior progresiva, por supuesto, es un proceso. ¿Alguna vez tuvo una alucinación con la ayahuasca? A ver, yo no vi ningún elefante volando, un chancho volando, no, vi cosas de mi vida. Mi estado emocional más profundo, la raíz de mi estado emocional, digamos, aquí responde lo que me lleva a trabajar con la ayahuasca en ese momento, qué es lo que me está pasando más profundamente. Este es un juicio oral sobre el respeto a la legalidad. Cualquier terapia alternativa debe respetar la legalidad vigente. La ayahuasca no está incluida en el reglamento de la ley 20.000 y el señor fiscal lo sabe y lo sabe perfectamente bien. Se presenta sin ningún fundamento como un contralor de las libertades. Pretende quitarle la libertad, por un lado, a mi cliente, tanto su libertad personal como su libertad de realizar lo que es su propósito en la vida, que es a través de esta vía especial que ha escogido, y también limitar la libertad de todos los ciudadanos.
todos tenemos derecho a vivir esa experiencia especial de conexión profunda con el inconsciente. El tribunal da a conocer el veredicto, que es el siguiente: de conformidad a lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, ha resuelto por votación unánime lo siguiente. Primero, en relación a la acusación formulada por el Ministerio Público por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley 20.000, este tribunal ha determinado la absolución de César Rafael Ahumada Lira y Danae Denica Sáenz Racis en calidad de autores de tal conducta. Con el cúmulo de antecedentes vertidos en el juicio, el tribunal ha adquirido la convicción de que, lejos de constituir un peligro para la salud pública, la conducta desarrollada por los imputados ha reportado importantes beneficios para múltiples personas, varias de las cuales relataron en estados sus experiencias. Fallo fue muy bonito en el sentido de reconocer que, lejos de ser tóxica, digamos, yo no había tenido la convicción, digamos, de lo bien que le había hecho a las personas, digamos. Entonces, eso es un tema muy especial. Además de que nos encontramos que ha sido un caso muy bonito desde el inicio, ¿sabes? Un caso donde se mezclan muchas cosas. Pero además tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente bonita, mucha gente valiosa, mucha gente que no habíamos tenido la oportunidad de conocer, a lo mejor, si no es por este caso. Entonces, y poder hacer algo por eso, en realidad... Sí, como experiencia humana, sí, muy bueno. Sí.